Muy buenas. Hoy vamos con otro tuto. Esta vez va a ser un poquito más interesante. Este no es de mapa, este es de mod. Como veis aquí tengo abierto el Ponce Scorpion King. Son el pica árboles, troce árboles, ¿vale? Yo doy por hecho ya que sabéis extraer, bueno, extraer porque este es del juego. Pero puede ser, se puede aplicar a uno que ustedes estéis haciendo. Os voy a explicar en este modo cómo dar la opción al comprar el mod de que cambie el color del vehículo, como pasa con algunos remolques y demás. Por defecto el Ponce Scorpion no lo trae, ¿vale? Bien, pues yo voy a mostrar cómo se puede añadir esa opción. Vamos a ver. Como repito que doy por hecho que sabéis extraer aquí tenemos el mod, ¿vale? Doy por hecho que lo habéis traído ya o tenéis vuestro mod aparte. Bien. Este, como sabéis, es amarillo y negro, ¿vale? Esto sale sucio siempre, pero bueno. Amarillo y negro, ¿vale? Yo quiero que cambie en este mod lo amarillo, ¿vale? Lo amarillo quiero que cambie de color cuando lo compre. Lo negro lo voy a dejar por negro. Todo lo amarillo. Lo que es esto, las pegatinas no. Esto, lo negro, lo amarillo, ¿vale? Solo lo amarillo. Bien. Lo primero es abrir el XML. O más fácil aún. En el mod del vuestro mod, eso no sirve, hay que añadir esta línea. ISDIable, color igual, comillas, 0.552, 0.007, 0.0071, comillas, true y cerramos, ¿vale? Eso lo añadimos. Segundo, nos vamos al XML del mod en cuestión. Hay que añadir esto. A ver, ¿dónde está? Este, color nodes. Aquí hay 4. Puede haber, yo que sé, lo que queráis, las piezas que tengan que cambiar de color. Si os dais cuenta, el 066000. Vamos aquí, 0600. ¿Vale? Si os dais cuenta, es la cabina. ¿De acuerdo? El siguiente sería 010. Y el 6, este es el 10. ¿De acuerdo? El 10, que sería los escaloncitos estos amarillos. El siguiente que yo tengo puesto es el 0102. 0102. Este. A concretar que es la escalerita esa. Y el último es 17. 17 sería aquí, la parte trasera, y el 7, que es la parte trasera, digamos que es la cubierta y demás. ¿Vale? Eso hasta ahí. Esto lo cerramos. Este ya lo podéis cerrar. Aquí no hay que poner nada más. Ponemos la línea del model, la zona esta de colors en el XML, con los nodes indicados de lo que queremos, las partes que queremos que cambien de color. Bien. Ahora tenemos que ver en el i3D cuáles son las texturas que usa para eso. En este caso es muy simple. Yo lo he cogido porque me viene bien para el mod, para el tutorial. Como veis, aquí tenemos una y esta es otra, creo. Evidentemente lo que es amarillo es lo que se ve amarillo en el mod. Bien, pues esa textura la abrimos en el Photoshop o en el Paint.net, que queráis. Seleccionáis lo negro, lo amarillo o lo que queráis ustedes que cambie de color. Y hay que dejarlas blancas, ¿vale? Yo estas ya las tengo que cambiar. Blanca, la seleccionáis con la varita mágica o como más os guste, ¿vale? Cambié la tolerancia para que la coge más o menos.
Las seleccionáis todas, os vais, en fin, como a ustedes os guste más, y las pintáis, las cambiáis el color negro, amarillo que diga, todas. Todo lo amarillo, para que no se quede nada suelto. Yo lo he hecho así directamente, no he probado a dejarla en amarillo y probar a ver si carga. Si cambia de color, perdón. Y en fin, todo lo seleccionáis y la dejáis en amarillo, ¿vale? En blanco. Yo la tengo ya aquí en blanco. La guardamos como corresponde en el formato correcto. En este caso es de XT1 y el misma es 1.12. El misma en el Paint yo no sé guardarlo. Aquí en el Photoshop es al guardar, que sí porque sí, de que 1, generar map y le ponemos el rango que tenga. En este caso es el 1.12. Hemos dicho, ¿no? 1.12, ¿vale? Pues sería 1.12, le doy a guardar y me lo guarda en 1.12. Eso por ahí. Bien. Lo siguiente, el i3D. Lo abrimos con el Notepad. Bueno, en fin, ya con eso cambiado, nos aparece en blanca el Ponce. Pero nosotros queremos que cambie de color. Este no es... Así es. Así es. Bueno, no sale... Vamos a ver. Vale, sale medio que. Ya no sale amarillo, ¿de acuerdo? Pero es porque he cambiado algo en el i3D. El i3D lo abrimos con el Notepad. Buscamos las texturas que hemos cambiado. Eran Scorpion Diffuse y Cabine Diffuse. Scorpion Diffuse es esta, es el 1. Bien, donde tenga la texture, el fill 1, que será esta prácticamente, ¿vale? Es esa nada más. Hay que añadir al final Custom Shader Variaton Color Max, ¿de acuerdo? Si os fijáis en el original, vamos, aquí me va a servir. El de la izquierda es el que yo he hecho y el de la derecha es el original. ¿Veis? Aquí tiene la textura 1, pero no viene Custom Shader ID el 5. Bien, pues yo le he añadido Custom Shader Variaton Color Max. Y la otra era cabina Diffuse, que es este, es el 6. Lo tenemos aquí, ¿vale? El 6. Y hacemos lo mismo. Añadimos al final Custom Shader Variaton Color Max. ¿De acuerdo? Lo guardamos todo con el... Lo cierro porque lo original. Con el, repito, por última vez. Esto no lo he guardado. Esto no me sirve. Esto es la prueba que estaba haciendo yo. La línea esta is the jable, como se diga. La ponéis completa. Si queréis la copiáis directamente de aquí o en el modo este lo voy a subir yo para que lo tengáis. Copiamos las partes que queremos cambiar color en el XML con el ID correcto, el index correcto. El index ya sabéis que lo tenéis en el i3D. En el i3D, como he dicho antes, lo tenéis cuando seleccionáis, lo tenéis aquí, va saliendo aquí, 0600 era. Este, ¿vale? 0600, ese es el index. Cambiamos la textura a blanca, ¿de acuerdo? La que queramos que cambien de color. Y añadimos en el i3D el Custom Shader Variaton Color Max, ¿de acuerdo? En las texturas, en los materiales, en las líneas del material que tenga la textura que hemos cambiado el color y que queremos que cambie de color. Lo guardamos todo, lo comprimimos y lo probamos en el mapa. En el juego. Bien, vamos a probarlo. Bien, vamos a comprarla. Comprar una blanca, otra roja y otra verde mismo. Y vamos a ver si han cambiado. Vale, aquí está roja, blanca y verde, ¿vale? Lo que no ha cambiado ha sido la pinza. El apelo este. Será porque no le he puesto el index
en el XML. Le había cambiado todo, ¿vale? La de esta, la cabina y lo de detrás. Vamos a probar a cambiarle, a añadirle el índice de la pieza esta, de la herramienta, y veréis como también cambia de color. Bien, sí le hemos cambiado el color más, ¿vale? Lo que nos hemos puesto es el... Vamos a ver. El Meli 3D. He buscado esto para buscar el... Lo voy a copiar, lo busco en el... Aquí está. En este es el cutter con, esta es la pinza que coger de este, usa el material 4. El material 4, el 6, que era el de la cabina, creo que era, no recuerdo mal. Cabina diffuse. No, el cabina diffuse es el cacharrito este seguramente, ¿vale? O este de hacia abajo. Ese o ese. Si veis aquí sí le pusimos el color max. Lo que no hicimos fue añadir en el XML el index del cacharro. Bien, pues lo vamos a poner. Vamos a copiar, lo pego. Y no sé si ponerlo entero o ponerlo pieza por pieza. 2, 3, 4. Vamos a poner pieza por pieza. Vamos a ver qué tiene esto. Tiene la pinza esta. A ver. Vamos a poner este, el pelito. A ver. Okay. Este es uno, ¿vale? El siguiente sería esa pinza. Copio. Pego. Así, ahora ya. Ahora se la picha un lío. Ese es otro. Este sería el siguiente, que creo que será el mismo, pero con un 1 detrás. Eso. Vamos a ver. Color node index igual a ese. ¿Vale? Ese sería el siguiente. El que le sigue es el rodillo este. Y luego el otro rodillo. Y ya está. Nada. Tampoco. Y ya no hay nada. Eso no hay. Este y este, ¿vale? Este es, vamos a hacer dos más. Uno y dos. Para distinguirlo y no se me ha pichado el lío. Lo marco. Copiar. Ahí simplemente este es el 2 y este es el 3. ¿Vale? Al final viene un 3. Eso es. Esto ponemos aquí un 2. Aquí ponemos un 3. ¿Vale? Lo guardo. Esto no lo guardo. Guardo el XML nada más. Y lo comprimo otra vez y lo pruebo. A ver, ¿cómo sale ahora? Bien. Aquí tenéis el log, ¿vale? Aquí está el Scorpion King. Ha grabado correctamente. Ha cargado sin problema. Y esta misma. Este log, ya sabéis que aparece aquí en, como ya he dicho otras veces, un momentito para que no salga tontería. Vamos a ver. Voy a comprarlo. Bien, ya no sale aquí al comprarlo directamente. Pongo este base blanco, por ejemplo. No tengo errores. Voy a comprar otro en negro. Otro voy a comprar en roja. Otra en azul. Y otra en, no sé, verde. Y voy a ver cómo están. Ahí está, ¿vale? ¿Veis? Como he indicado ahora
el index de la pinza esta, de la que corta, pues lo coge el mismo color. ¿Vale? Yo tengo verde, azul, rojo, negra y blanca. No tengo dónde está la blanca y la negra. ¿Vale? Es es una cosa fácil de aplicar si estáis haciendo un mod desde cero, porque podéis poner la textura como os parezca a ustedes. Y es muy fácil de hacerlo. No hay que cambiar muchas cosas ni demás. Así que nada más, espero que os sirva para los vuestros, para lo que queráis cambiar. Un saludo.